La película de Barbie está a unos días de estrenarse y es por eso que nos hemos dado a la tarea de crear este iceberg, en donde al principio te platicaremos los datos más comunes hasta llegar a lo más profundo, en donde encontraremos los datos más turbios e interesantes. Así que sin más, hoy te presentamos el iceberg de Barbie. Comencemos. Orígenes de Barbie. Contando con ya 64 años de existencia, la primera muñeca Barbie fue lanzada al mercado el 9 de marzo de 1959 y su éxito fue tanto que tan solo ese año se vendieron 350,000 ejemplares. La creadora de Barbie es Ruth Handler, quien es a su vez la cofundadora de Mattel. Un dato curioso es que para la creación de sus muñecas Barbie se basó en la muñeca Bill Lilly, la cual era una muñeca de origen alemán que se produjo entre los años de 1955 y 1964, sirviendo como predecesora de la muñeca más famosa de la historia. Además que esta muñeca Lilly no era como tal para niños. Otro dato que quizás no conozcas es que el nombre completo de Barbie es Barbara Millicent Roberts, en honor a la hija de Ruth. Toy Story. Toy Story está posicionada como una de las sagas más exitosas de Pixar, y al tratarse de una película cuya trama se centra en juguetes, no podría faltar la muñeca más famosa de la historia. Barbie hizo su aparición en la segunda película de Toy Story, y esto fue porque Mattel no quiso que apareciera en la primera, ya que estaba planeada para que fuera la novia de Woody, cosa que no le agradó a Mattel, lo que llevó a que Pixar la reemplazara inicialmente por Betty. Pero después del rotundo éxito de la película de Toy Story, Mattel permitió que apareciera en la segunda entrega. Escasez de pintura rosa. Como todos sabemos, el color único de las muñecas Barbie es el rosa, cuyo tono fue bautizado justamente como Rosa Barbie, y debido al estreno de la nueva película de Barbie, se ha creado una escasez de esta pintura. Esto gracias a que para la producción de los escenarios se requirieron galones de esta pintura, ya que no puede ser cualquier rosa, sino que debe ser el tono específico de rosa. Videojuegos. Barbie cuenta con alrededor de 49 juegos en total, siendo el primero de Barbie de 1984 para la consola Commodore 64. En este juego, los jugadores participan en la vida de la famosa muñeca, y el juego más popular de la franquicia vendría siendo Barbie Fashion Closet, el cual es un juego de maquillaje de Barbie disponible para usuarios de Android como de iPhone. Películas. De estas hay demasiadas películas, las cuales no son canon, o al menos así se pensaba, ya que existen demasiadas teorías al respecto, las cuales te hablaremos más adelante. Barbies caras. El precio de una muñeca regular de Barbie ronda entre los 10 a 25 dólares, dependiendo del modelo. Sin embargo, existen muñecas las cuales superan increíblemente este número, por una u otra razón, como por ejemplo la Barbie Blonde, la cual es la primera edición de Barbie. Estos ejemplares vieron la luz al mercado en 1959, tenían el característico cabello rubio, sombra de ojos en tono azul, labios rojos, aretes dorados y un traje de baño a rayas en blanco y negro, y a pesar de que no incluyeron algún diamante o joyería, su precio ha alcanzado hasta los $27,450. Otra de las Barbies más caras que han existido es la Barbie de Beers, lanzada en 1999. Por aquellos años, Mattel emprendió una colaboración con la casa de joyería de Beers para celebrar el aniversario número 40 de Barbie. El resultado de esta colaboración fue una muñeca de cabello negro que incluía una falda rosa con transparencias y un bikini dorado que dejaba ver un cinturón de 160 diamantes. En aquella época, el valor de esta pieza fue de $85,000. Y la Barbie más cara es la Stephanie Canturi Barbie, muñeca lanzada en 2010,
Su nombre hace honor al diseñador Stefano Canturi, quien estuvo detrás del collar de diamantes rosas australianos de talla esmeralda, que contrasta con el vestido negro que viste la Barbie. El precio de esta pieza fue de $302.500 y su recaudación fue donada a una fundación contra el cáncer de mama. Día de Barbie. Barbie cuenta con su día propio del año y este se celebra todos los 9 de marzo, que es oficialmente el Día de Barbie, esto debido a que es la fecha de aniversario de creación de esta muñeca. La franquicia de Barbie ostenta un récord Guinness, más específicamente la Totally Hair Barbie, por ser la muñeca más vendida en la historia. Fue lanzada al mercado en el año de 1992 y se vendieron más de 10 millones de estas muñecas. Copias de Barbie. Como todo producto exitoso, Barbie cuenta con numerosas copias e imitaciones basadas en su producto. Algunas de las más claras copias de Barbie vendrían siendo las muñecas Bélula o la muñeca Brittany, las cuales son muy populares en México. Max Steel es el verdadero novio de Barbie. Uno de los debates más polémicos dentro del fandom es sobre quién es el verdadero novio de Barbie. Por un lado, tenemos el Team Ken, quienes alegan que por antigüedad Ken vendría siendo el verdadero novio, cosa que inclusive la compañía ha declarado como verídico, así que podemos decir que Ken es el novio oficial, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, está el Team Max Steel, quienes argumentan que Ken no es un juguete lo suficientemente popular, cosa que en cambio Max Steel sí lo es, además que Max Steel es un verdadero hombre macho alfa y no un afeminado como Ken. I'm a Barbie girl in a Barbie world. It's fantastic. Demanda legal contra Bratz. En 2001, las muñecas Bratz, propiedad de MGA, serían la gran sensación entre las chavitas, causando una locura en ventas, ya que presentaban un diseño diferente a lo que se acostumbraba, pero esto enojó mucho a Mattel, pues causó que las Barbies bajaran sus ventas de golpe, por lo que se originó la pelea más fuerte entre juguetes que jamás se haya visto. Todo comienza con el diseñador Carter Bryant, quien presentó la idea de las Bratz a Mattel, misma idea que fue rechazada sin pensarlo 2 veces, así que Carter fue directamente con MGA Entertainment a mostrarles su idea, la cual fue aceptada. Mattel, tras ver las ventas de Bratz, trató de competirles, creando así a las Maisin, entre otras muñecas, pero al ver que no podía con la competencia, demandó, alegando que este diseño de las Bratz les pertenecía a ellos, pues se les fue presentado primero, ganando la demanda, haciendo que MGA pagase $1 millón y quitando todo producto en venta de las Bratz. Ya después, MGA ganó y recuperó a las Bratz, y con el tiempo, estas marcas se han estado copiando diseños o ideas, ocasionando una gran pelea que se ha ido varias veces a lo legal. La triste historia de la creadora de Barbie. Ruth Handler es a quien se le acredita esta maravillosa creación de la muñeca Barbie, acompañada de su esposo, Elliot Handler. Sin embargo, en 1970 a ella se le diagnosticó con cáncer de mama, sometiéndola a una mastectomía para después crear su propia fundación, la cual se encargaría de crear principalmente prótesis de senos, esto debido a lo que padeció, ayudando a muchas mujeres que han pasado por lo mismo. Tiempo después, tras el éxito que tuvo, fue acusada de fraude fiscal junto con su esposo, siendo despedidos de su propia empresa. Colaboraciones. No es un secreto que tras el gran éxito que es la marca, ha tenido grandes colaboraciones en su historia y con su próxima película a estrenarse han aumentado, por ejemplo, con marcas de ropa, comida, tenis e incluso artistas han diseñado algunas Barbies especiales. También han incluido a una Barbie de Frida Kahlo, misma que fue quitada del mercado por no tener los derechos. Pero la que más llama la atención es la colaboración con Oreo, lanzada en 1997, incluyendo una Barbie afroamericana, levantando un sinfín de críticas de odio hacia la marca, por lo que tuvieron que quitarlas de las ventas. Barbie inclusive. Conforme avanzan los años,
la marca debe adaptarse a los nuevos tiempos, por lo que se han tomado el tiempo de escuchar a sus clientes, mismos que a veces se hartan de ver la misma muñeca perfecta, asemejándose lo más parecido a los estándares de belleza establecidos. Es por eso que Mattel ha optado por incluir más muñecas, como juguetes con discapacidades, de diferentes géneros, e incluso esta Barbie sin cabello fue propuesta debido a las niñas o mujeres con cáncer siendo regaladas en hospitales. @TrophyWifeBarbie. Barbie Esposa Trofeo, por su traducción al español, es un perfil de Instagram que nos muestra cómo sería si Barbie fuese como una mujer real, vaya, con celulitis, acné, no tan delgada como se nos muestra, estando en el baño, con ojeras, entre muchos otros ejemplos, y al parecer ha sido inspiración para una muñeca llamada Lamily, misma muñeca que también se le conoce como la alternativa. Barbie Liberation Organization. Esto ocurrió en 1993 y se trata de una organización la cual compró demasiadas ediciones de la muñeca Barbie llamada Teen Talk Barbie y muñecos G.I. Joe, los cuales tenían una caja de voz. Pues bueno, dicha organización se encargó de intercambiar la caja de voz de los juguetes, es decir, lo que diría Barbie, ahora lo dice G.I. Joe, pues cuando los padres se dieron cuenta de esto, obviamente se molestaron y se quejaron con Mattel, mismos que no sabían ni qué había pasado. Barbie.Abby. Se trata de una creepypasta de Barbie, originada por este video del año 2009. Aquí vemos a una chica algo incómoda, con un audio molesto de fondo. Con el tiempo, se descubrió el video original, el cual se usó para hacer la creepypasta, y se descubrió que se trata de una modelo, quien perdió su brazo tras sufrir un accidente con una lavadora vieja. I'm a Barbie girl in a Barbie world. It's fantastic. Barbie de los Polinesios. Si eres un consumidor frecuente de la plataforma de YouTube, seguro habrás escuchado el nombre de los Polinesios, un grupo de youtubers mexicanos amado por los niños y a su vez sumamente odiado por otros. Sin embargo, hay que reconocer el gran éxito de estos youtubers, y es que cuentan con un catálogo bastante grande de merch e inclusive una colaboración con Barbie de un set de muñecas de los tres hermanos. Este set es posible encontrarlo en casi cualquier tienda departamental con un precio arriba de los $55. Los nombres de Ken y Barbie. Como ya mencionamos al inicio del video, el nombre de Barbie surge de la hija de la creadora, pero lo que no sabías es que el nombre de Ken también está inspirado en el otro hijo de la creadora, Kenneth Handler, lo que vendría siendo a Barbie y a Ken hermanos en la vida real, cosa que es bastante turbia, pues canónicamente sus personajes están casados y hasta tienen una hija. Barbie y Ken se separan. En el año 2004, 2 días antes de San Valentín, Mattel hizo un anuncio extremadamente importante al mundo, la noticia de que después de 43 años de relación, Barbie y Ken se habían separado. Según los representantes de Mattel, la decisión parecía provenir de la muñeca, que estaba un poco harta de esperar a que el muñeco le propusiera matrimonio, pero el chisme no termina aquí, ya que se rumora que Barbie le habría sido infiel a Ken. No obstante, el simpático de Ken decidió perdonarla y en el año 2011 la pareja decidió darse otra oportunidad, así que todo quedaría como una buena estrategia de marketing. IQ de Barbie. El lema de Barbie es "sé lo que quiero hacer", y basados en esto, podemos ver que Barbie lo ha aplicado muy bien, pues a sus 64 años de haberse lanzado, ha ejercido aproximadamente más de 130 profesiones, dentro de las que destacan el haber sido astronauta, física, médica y arquitecta. Tomando esto en cuenta, podemos analizar el ranking de Steve Xu que publicó en su libro IQ y la salud de las naciones, donde clasifica la carrera de física como la carrera cuyos alumnos tienen el promedio de coeficiente más alto, con un IQ promedio de 130,
así que podemos afirmar de inicio que Barbie ostenta como mínimo un IQ de 130, pero esto no acaba allí, ya que según muchos foros de internet, Barbie puede poseer un IQ de hasta 230, y esto se ve reflejado en su versatilidad y rapidez con la que aprende nuevas profesiones. Barbie embarazada. De todas las Barbies que existen, una de las más inquietantes y a su vez raras de encontrar es la Barbie embarazada de 1982, la cual contaba con un abdomen desmontable que podías quitar para ver el bebé dentro de la panza de la muñeca. Barbie feminista. Barbie ha tenido que reinventarse en múltiples ocasiones, como por ejemplo, la vez que tuvo que cambiar el ancho de su cintura para no ser criticada, esto porque mostraba un canon de belleza poco realista en las mujeres, pero sus reinvenciones no acaban allí. En el año 2022, Mattel dio a conocer el lanzamiento de una serie de muñecas basadas en mujeres inspiradoras, donde una de las muñecas que saldrían sería la Barbie feminista que lucha contra el racismo, basada en Ida B. Wells. Efecto de la adolescencia. La adolescencia es una etapa de grandes cambios en la vida de cada persona, y no solamente cambios físicos, también cambios en el comportamiento y la manera de pensar, principalmente en las mujeres. Un ejemplo de ello es el extraño fenómeno que se presenta en ellas al entrar a la adolescencia, que consiste en el que por alguna razón muchas mujeres terminan rompiendo sus muñecas de la infancia. Esto podría deberse a un deseo interno de querer ser más maduras, y para que no las relacionen con un lado infantil, deciden deshacerse de sus juguetes, aunque éstas hayan sido muy preciadas para ellas en algún momento. I'm a Barbie girl in a Barbie world. It's fantastic. ¿Cuánto dinero gana Barbie con sus 135 trabajos? A todos nos ha dado curiosidad cuánto es que gana Barbie con todos sus trabajos, pues literalmente Barbie es todo lo que quiere hacer, y en su larga historia ha ocupado demasiados puestos. Lul Yea realizó un video entero en el que se basa en los salarios de Estados Unidos dependiendo la profesión, dando como resultado que Barbie gana $130,000 al año, o en dado caso que la teoría de que es una actriz sea real, estaría ganando $1,500,000 al año, sin sumarle aún todo lo que genera Barbie, como ropa, accesorios, emprendimientos, etc., lo que serían unos 25 a 40 millones al año. En verdad te recomiendo ir a ver el video de Lul Yea por si quisieras saber más detalles. Los padres de Barbie. No se sabe mucho de ellos, pero sí se han mencionado. George Roberts y Margaret Roberts son sus padres, y es su padre el que aparece en la serie de Netflix. Hicieron su primera aparición en el primer libro de Barbie de 1960, según la wiki. Skipper. Es una Barbie la cual sería adolescente, y al mover su brazo, esta crecería, pero a su vez también le crecen sus pechos, cosa que indignó a los padres de aquella época de los 70s. Equivocaciones en precios. Esto no es algo que pase exclusivamente con las Barbies, sino que ha pasado que cuando tú buscas un cierto producto, sus versiones en color negro siempre son más baratas. Por otro lado, cuando en las tiendas donde se venden estas muñecas se vio este tipo de errores, las personas empezaron a quejarse y es bastante obvia su molestia. Barbie religiosa. Se trata de una edición de Barbie no tan común, en la que una pareja argentina presentó a una Barbie representando a la Virgencita y a un Ken representando a Jesús, entre otras más deidades o figuras que presentaron. Estas llamaron mucho la atención y ni siquiera hubo la necesidad de demandar. Las críticas tan fuertes recibidas fueron suficientes para acabar con esta propuesta. Personas que buscan parecerse a Ken y a Barbie. Uno de los efectos que ha tenido la franquicia de Barbie en la sociedad es la de haber impuesto cánones de belleza con Barbie en las mujeres
y Ken en los hombres. Esto ha hecho que muchas personas busquen parecerse a dichos personajes. Un ejemplo de una de estas personas sería Sarah Bush, que a pesar de ser una mujer ya algo mayor, fue conocida como la primera Barbie humana. La mujer, de origen británico, invirtió durante 40 años grandes sumas de dinero en cirugías. También está Justin Jedrica, un joven estadounidense conocido por haber gastado más de $100,000 en cirugías plásticas para convertirse en un Ken humano. Lolita Richie, mujer de nacionalidad rusa, que se ha sometido a varias cirugías para asemejarse a Barbie, pero probablemente el caso más impactante es el de Rodrigo Alves, quien actualmente cuenta con 39 años. Esta persona se sometió a más de 70 cirugías para parecerse a Ken y gastando más de $1 millón en el proceso. Pero no acaba allí, ya que en el 2020 sorprendió a sus seguidores anunciando que ya no quería convertirse en Ken, sino que ahora su meta era ser Barbie, empezando así su transición, dejando de llamarse Rodrigo para ahora llamarse Jessica. Barbies moviéndose solas. Desde la creación de las redes sociales han circulado cientos de videos de muñecas embrujadas moviéndose aparentemente solas, algunas de ellas de la marca Barbie, que son captadas en video por sus dueños mientras realizan algún movimiento. El detalle está en que estas muñecas no poseen mecanismos para moverse por sí solas, entonces resulta difícil encontrarles explicación a sus movimientos. Muévete, güey, muévete. No puede ser posible que no te... No mames, no mames. No mames, vete a la verga, güey. Vamos a dormir. Y no me mires así de feo porque me da miedo. Eso me pega miedo a mí. Deja de darle, mire cómo la mira usted, ve. Deja de ver para allá, para el otro lado. Cállese. 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 ¿Cómo que quiere? En Navidad le voy a comprar uno. Barbie prohibida en países. Aparentemente ni siquiera Barbie se salva de las diferencias culturales que existen entre la cultura occidental y la oriental. Al menos en Irán, la policía prohibió la venta de la muñeca porque, según las autoridades, atenta contra los valores del Islam. Argumenta que consideran que el juguete tiene destructivas consecuencias culturales y sociales. La policía moral iraní prohibió la venta de las muñecas Barbie para proteger al público de lo que ellos ven como una intrusión de la cultura occidental que altera los valores islámicos. Amiga de Barbie embarazada. Existe un misterio en internet relacionado a Barbie, y es que muchos usuarios recuerdan que alguna vez fue lanzada una muñeca de Barbie embarazada, la cual contaba con un mecanismo que se le giraba el abdomen para dejar ver un niño adentro, pero tal parece ser que simplemente nadie posee esta figura. ¿Será acaso que nunca existió? La explicación es la siguiente. Dentro del universo de Barbie existen otros personajes no tan populares como Barbie y Ken, pero que también forman parte de la franquicia. Tenemos a Alan, un amigo de Barbie, su hermana pequeña Skipper, la cual ya hablamos anteriormente, sus hermanos pequeños gemelos, Tutti y Todd, y también Mitch, que es la novia de Alan. Por cierto, en el año 2002, Mattel decidió sacar una figura de Mitch, la cual estaba embarazada. Esta muñeca desde su lanzamiento se vio envuelta en polémicas y la razón de su funa es bastante ridícula, ya que fue censurada simplemente por no llevar anillo de bodas. Esto hizo que Mattel tuviera que retirar a la muñeca del mercado y volver a sacar una versión de ella con el anillo, y esta es la muñeca que muchos llaman como la Barbie embarazada.
Ken gay en los 90s. En el año de 1992, la empresa presentó la línea de juguetes Heroin Magic Barbie, la cual tenía como objetivo poner a la moda a todos los personajes de esta franquicia, con ropa extravagante y una imagen corporal muy estilizada. Ken tenía específicamente puesto en este modelo rayitos rubios en su cabello, una camiseta de rejilla morada y un chaleco lavanda, un arete en su oreja izquierda y, lo que más desconcertó, un colgante circular en su pecho. Podríamos decir que este Ken sí enamoró, aunque no precisamente a las chicas, pues este muñeco se hizo de gran popularidad entre los hombres de la comunidad y se adquirió de tal forma que se piensa que es el modelo de Ken más vendido en toda la historia. Cabe mencionar que aquel colgante circular que lucía en su pecho para muchos se asimila a un anillo para el miembro, complemento que se volvió popular entre hombres con diferentes gustos en aquellos tiempos, lo cual fue el colmo para los padres de familia que, indignados, pidieron la censura de este artículo, que en lugar de verse como algo nuevo, terminó por ser, a ojos de todos, un icono gay. Anorexia. Desde su aparición en 1959, la muñeca causó controversia porque, en primer lugar, fue una de las primeras en no tener aspecto de un bebé, sino de una mujer adulta, es decir, que se podría tomar incluso como un modelo a seguir, algo a lo cual aspirar. Fue así como las personas, las niñas principalmente, comenzaron a comparar sus propias proporciones físicas con las de la muñeca, y por obvias razones, en la mayoría de los casos no cabía punto de comparación, lo que a largo plazo provocaría ansiedad por no poder usar este modelo ideal como una proyección de ellas mismas. Son esta clase de inseguridades las que motivan a las niñas a cometer alteraciones en su conducta alimentaria, como es el caso de la anorexia, y tomando en cuenta que aproximadamente el 90% de las niñas estadounidenses menores de 10 años tienen una Barbie y que al menos una de estas se vende en cada 2.5 segundos, deberíamos cuestionar si las medidas anatómicas que se le dan a la muñeca son siquiera posibles. Al final de todo esto, Barbie no es una villana del cuento, ya que es solo un factor más en este problema a nivel mundial. No podríamos culpar a Superman por hacer que la gente se lance de los edificios e intenten volar. Contenido para mayores. La sexualización es algo de lo que no se salva ningún artículo en internet, ningún producto del mercado, casi de forma literal, pues esta muñeca también ha sido objeto de muchas recreaciones en videos, gente que tira a sus chavos encima de ellas, o de pronto diseños algo llamativos y que sugerirían otras intenciones más que el de ser un simple juguete. Recientemente, un póster en francés de la nueva película se vio envuelto en polémica y se tachó de inapropiado, ya que viene con el eslogan "Ella puede hacerlo todo y él solamente es Ken". Sin embargo, en francés, Ken es una forma de llamar al acto reproductivo, por lo que se entendió como que él solo sabe hacer el delicioso. Barbie patinadora. Se trata de un modelo de Barbie proveniente de 1991 y fue prohibido ya que al patinar o derrapar causaba chispas en el suelo, ya que contaba con un mecanismo similar al de un encendedor o un mechero de cocina tradicional y de alguna forma era riesgoso, pues al estar al alcance de los niños se podían desencadenar accidentes evidentes como incendios. El canal Curiosidades con Mike probó esta muñeca para ver qué tan fácilmente podía hacer llamas en un trapo, y lo que causa impresión es que lo logró con el primer intento. Ahora entendemos por qué se descontinuó rápidamente. Escena censurada en Toy Story 2. En la película de Toy Story 2, en la parte de los créditos, se añadió originalmente una sección de bloopers falsos en los cuales los personajes supuestamente se equivocaban en sus guiones. Sin embargo, en uno de estos en particular, el oloroso Pete es sorprendido charlando con dos Barbies sobre una supuesta participación en Toy Story 3, de tal manera que se sobreentiende que se estaba haciendo referencia a los típicos casos de colocación en el mundo del espectáculo a cambio de favores con el cuerpo. Puedo conseguirles un papel en Toy Story 3. Perdón, ¿es la toma? Bueno, chicas.
Shabauna. Es sin lugar a dudas una de las cuentas más raras que puedes encontrar en Instagram. Se trata de la cuenta de una cabeza de Barbie sin cuerpo que posee 2 manos donde debería estar su cuello. En esta cuenta relata su vida aprendiendo a volar, tocar el piano y salir con sus amigos, además de aparecer en los escenarios más extraños que puedas imaginar. Shabauna cambia el color de su cabello cada semana, le gusta posar en montones de fresas y champiñones y cuenta con más de 20,000 seguidores. Nadie ha descifrado la identidad de la persona detrás de la cuenta. La mayoría de las fotos son primeros planos, sin un entorno fácilmente identificable, pero la mayoría tampoco parece querer estropear la mística. Los miles de seguidores de esta cuenta también están fascinados y desconcertados por el extraño diario fotográfico. No comas. En el año de 1965 salió al mercado la Barbie fiesta de pijamas. Como su nombre lo indica, esta Barbie incluía pijamas, rulos, horquillas, un cepillo y una báscula que estaba configurada permanentemente en 110 libras. Sin embargo, la báscula no fue lo polémico, sino que además de lo que ya mencioné, esta Barbie también incluía un libro muy pequeño titulado Cómo perder peso, cuyo consejo que traía adentro decía la frase: no comas. Sky Dancer fue el nombre de una muñeca cuya idea era la de presentar al público una Barbie que podía volar. Nadie imaginó que esta muñeca terminaría siendo uno de los juguetes más peligrosos de los 90s. A sus 6 años de existencia en el mercado, acumuló más de 170 reportes de accidentes, alrededor de 150 denuncias por lesiones que iban desde dientes rotos hasta graves lesiones en la córnea, comprometiendo la vista de muchos niños. Por obvias razones, fueron varias las demandas millonarias de padres furiosos al ver cómo sus hijos eran lastimados por una aparentemente frágil muñequita que volaba por medio de un dispositivo lanzador, hasta que por fin fue retirada del mercado, completando así uno de los episodios más extraños de la historia de los juguetes. Barbie de Devani Escobar. Un perfil de TikTok llamado El Ruinaversal consideró que sería buena idea lanzar una Barbie basada en Devani Escobar, burlándose de su caso. Para quienes no la conozcan, Devani Escobar fue una víctima de un feminicidio en Monterrey, México, que lamentablemente sigue a día de hoy sin resolverse. Pero lo que no contó esta cuenta chistosa, entre comillas, es que serían pocas las personas que se reirían de su chiste todo pestoso, pues la mayoría de los usuarios terminaron repudiando esta creación, un hecho bastante lamentable. Barbie Video Girl. ¿Puedes grabar video y sonidos? Entra a Barbie Latina. También conocida como la Barbie espía, Barbie Video Girl fue un modelo propuesto en 2009 y lanzado a la venta en el año 2010, la cual traía incrustada una cámara en su pecho disimulada en forma de collar. En la parte trasera, en su espalda, tenía una pantalla LCD a color bastante novedosa para la época, más aún considerando que se trataba de una muñeca, además de 3 botones y un puerto de extracción micro USB, ya que los videos podían extraerse con un cable USB, videos cuya duración máxima podía ser de 30 minutos. Evidentemente, las autoridades, en este caso el FBI, lanzó la alerta sobre los riesgos que supondría la posesión de una de estas, pues personas pedófilas pueden usar una de estas para filmar a los niños, principalmente en situaciones desfavorables o inapropiadas. Hasta la fecha no se ha reportado ningún caso de estos o de espionaje relacionado con este modelo de Barbie, e inclusive en el año 2011 fue nominada al Premio Juguete del Año. Un juguete similar lanzado en el año 2015 llamado Hello Barbie incluía un micrófono y un parlante, de tal forma que uno podía charlar con la muñeca, generar una interacción auténtica
pero el dispositivo estaba conectado a la red para guardar todas las interacciones, pudiendo ser víctima de intervención hacker como cualquier dispositivo. Expertos en el tema lanzaron la alerta, aunque de nuevo no se han reportado casos. Psycho Barbie. El concepto de que Barbie pueda ser quien quiera ser no está limitado a ninguna posibilidad, pues la artista fotográfica Clayton ha llevado a Barbie a ser una asesina, colocándola en escenarios gore y totalmente explícitos. Ella explica que no comprende por qué obtiene estas ideas o por qué pone a Barbie en estas condiciones, pero sin duda es un arte muy loco que merece ser apreciado. Barbie y Ken Killer. Conocidos por ser el caso de sadismo y crueldad más fuerte relacionado con los personajes de Mattel, aunque sea de manera indirecta, todo gira en torno a una pareja que abusaba y acababa con mujeres en secreto, mientras que en la vida pública eran percibidos como Barbie y Ken, la pareja perfecta. Paul Kenneth Bernardo, nacido en 1964, y llevaría una vida normal y feliz hasta que se enteraría que su padre abusaba de su hermana y que su madre lo había concebido por una infidelidad, lo cual modificaría su conducta permanentemente, tanto así que el 4 de mayo de 1987 decidió abusar de una mujer de 21 años, cumpliendo así una de sus enfermas fantasías. Siempre cazaba mujeres de entre 15 y 21 años, fingiendo ser un vendedor y aprovechando que era muy guapo, las convencía y envolvía hasta que en un momento a otro las golpeaba y las maltrataba hasta que perdieran la conciencia, y ahí abusaba de ellas con sadismo. Con más de 20 casos similares a estos, en ese mismo año conoció a Carla, quien se volvería su mujer a futuro, pues ella también compartía extrañas y muy perversas fantasías. Uno de los días que cruzó todos los límites conocidos fue el 23 de diciembre de 1990, pues Paul ya le había comentado a Carla que tenía ganas de violentar a su cuñada, la hermana de Carla, y ella no pudo estar más de acuerdo con su plan, e incluso esa misma noche le ayudó a sedarla luego de una cena familiar. Los actos consumados quedaron captados en video y la muerte de la hermana de Carla se debió a que se ahogó con su propio vómito, lo cual, en vez de escandalizarlos, les facilitó culpar al alcohol de esa noche del fallecimiento. Lo que tendría que pasar pasó, y ahora Paul también comenzaba a sobrepasarse con Carla, golpeándola, humillándola y abusándole, por lo que se separó de él, y ya una vez comenzadas las investigaciones que relacionaban a Paul con los crímenes, ella confesaría todo lo que sabía sobre él, haciendo un trato con la justicia, el cual le daría menos años de justicia que Paul, resultando ella con 12 años solamente en 1993, quedando así libre en 2005, mientras que Paul, ahora de 58 años, estaría cumpliendo su cadena perpetua.